Máximo de Dios, Efesios 3 y 20. Promesas infalibles. Tu vida está en manos de un Dios todopoderoso. Sientes que tus peticiones son demasiado pequeñas para Él. ¿Te has preguntado si tus anhelos más profundos son siquiera dignos de ser escuchados por el Creador del universo? Hoy descubriremos la inmensidad de su poder para transformar tu realidad. Suscríbete para tu reflexión diaria. Reflexión. Imagínate a María, sentada en la pequeña cocina de su departamento. Las 10 de la noche ya pasaron y ella aún no ha terminado de revisar esos informes que parecían una tarea sencilla al principio del día. El café frío se acumula en la taza, y una pesadez innegable se instala en sus hombros. Sabe que mañana temprano tiene una reunión importante, pero la sensación de no llegar a todo, de estar siempre un paso atrás, la abruma. Mira su teléfono, con la esperanza secreta de un mensaje que le alivie un poco el peso, pero solo ve notificaciones de redes sociales y correos sin importancia. ¿Será que todos los demás tienen la fórmula mágica para manejar el estrés, o solo yo me siento así de ahogada en mis responsabilidades? Bienvenidos a la aventura del propósito. Soy Juan, y hoy quiero hablar contigo de algo que tal vez llevas tiempo necesitando escuchar. Porque a veces sentimos que las cargas son solo nuestras, que nadie entiende esta presión constante. Yo también he estado ahí, sintiendo que el peso del mundo recae sobre mis hombros, que mis esfuerzos no son suficientes y que mis plegarias se pierden en la inmensidad del cielo. Hemos sentido la frustración de no alcanzar las expectativas, sean propias o ajenas, y esa duda que roe por dentro, ¿y si no soy lo suficientemente bueno? Porque al final, todos estamos en el mismo barco, navegando las aguas a veces turbulentas de la vida. No te sientas solo en esto. A mí también me ha pasado. Es como estar en un embotellamiento monumental, y pensar que eres el único que va tarde. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, sea la gloria en la Iglesia en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Escucha cómo lo dice esta otra traducción. Y ahora, todo esto puede suceder porque hay un Dios que es lo suficientemente poderoso como para hacer mucho más de lo que podemos pedir o imaginar. Todo es posible porque Él actúa en nosotros, dándonos el poder de hacer cosas maravillosas. Para entender la profundidad de este versículo, debemos transportarnos a la época de Pablo, el autor, quien escribió estas palabras desde una prisión. Imaginemos a Pablo, encadenado, en una celda oscura y fría, enfrentando la posibilidad de la muerte por su fe. A pesar de todo, no se dejaba vencer por la desesperanza. Estaba escribiendo a los Efesios, una iglesia que enfrentaba sus propias luchas, sus propias dudas, sus propios miedos. Pablo, desde su situación humanamente desesperanzadora, les recordaba la fuente inagotable de poder que tenían en Dios. Si Pablo podía proclamar la grandeza de Dios en medio de esas circunstancias extremas, si él podía ver la obra poderosa de Dios manifestada en su vida y en la vida de la iglesia a pesar de todas las adversidades, ¿cuánto más no será Dios capaz de obrar de manera abundante en nuestras vidas, que no enfrentamos necesariamente tales horrores físicos, pero sí luchas internas, dudas y ansiedades? La pregunta no es si Dios tiene el poder, sino si nosotros permitimos que ese poder fluya a través de nosotros. Analicemos algunas palabras clave de este versículo tan inspirador. Primero, poderoso. La palabra griega es dunamis, de donde obtenemos nuestra palabra dinamo. Se refiere no solo a la fuerza bruta, sino a la capacidad inherente, al poder intrínseco, a la habilidad de hacer cosas extraordinarias. No es un poder externo que se aplica, sino un poder que emana de su propia naturaleza. Piensa en la fuerza de un motor de alta cilindrada, no solo tiene caballos de fuerza, tiene la capacidad de transformar combustible en movimiento, en velocidad, en conquista de distancias. De la misma manera, el poder de Dios es una fuerza transformadora que está disponible para nosotros. Esta es la garantía de que esa llamada que estás esperando, esa noticia que tanto anhelas, ese proyecto que parece imposible, tiene una dimensión de posibilidad que va más allá de lo humano. El Señor te dice hoy, yo soy tu dinamo. Luego tenemos hacer. La palabra aquí, en griego, es poieo, que significa crear, producir, traer a la existencia. No es solo arreglar o modificar, es crear. Dios no solo arregla nuestros problemas, Él crea nuevas realidades. Él crea esperanza donde hay desolación, Él crea vida donde hay muerte, Él crea soluciones donde solo vemos obstáculos. Piensa en esto como si tuvieras un plan arquitectónico para construir una casa, pero no tienes los materiales, ni las herramientas,
ni el conocimiento. Dios no solo te da los planos, Él crea los ladrillos del cielo, Él fabrica las herramientas divinas, y Él es el arquitecto maestro que hace que todo sea posible. Por eso, esa puerta que parece cerrada, no solo se abrirá, sino que Dios construirá un nuevo camino alrededor de ella si es necesario. Y la palabra crucial, abundantemente. El original griego es perizos, que significa más allá de lo esperado, sobreabundante, en exceso. No es solo un poco más, es muchísimo más. Es como si pidieras un vaso de agua y Dios te diera un océano. Es una generosidad divina que desafía nuestra lógica. No hay límite a lo que Dios puede hacer, más allá de lo que nosotros podemos concebir. Piensa en los algoritmos de las redes sociales que, sin que se lo pidamos, nos sugieren contenido que nos encanta, nos conectan con personas con intereses similares, nos abren un mundo de posibilidades. Así es el poder de Dios, anticipándose a nuestras necesidades y superando nuestras expectativas, pero a una escala divina infinita. Ese médico que te dio un pronóstico desfavorable, te va a dar una noticia que cambiará tu perspectiva para siempre. Ahora, volvamos la pregunta. No se trata solo de si Dios cumplirá su promesa. La pregunta más importante es, ¿estamos nosotros dispuestos a perseverar mientras esperamos? ¿Estamos dispuestos a mantener nuestra fe firme cuando las circunstancias parezcan indicar lo contrario? La parte más difícil de la fe no es el momento de la petición, sino el tiempo de espera. La vida es una sucesión de momentos que nos ponen a prueba, y es en esos instantes donde nuestra relación con Dios se fortalece o se debilita. Te lo digo con toda honestidad y amor. La clave de todo esto, la frase que necesitas aferrarte hoy, es que la manifestación del poder de Dios en tu vida está intrínsecamente ligada a tu perseverancia. La primera verdad de hoy es que el poder de Dios es infinito y creativo. Él no solo arregla, Él crea nuevas realidades a partir de lo que no existe. Es como cuando envías un correo electrónico esperando una respuesta simple, pero el remitente responde con un mensaje tan detallado y servicial que abre un abanico de nuevas oportunidades que nunca habías considerado. Dios crea posibilidades donde nosotros solo vemos vacíos. Por eso, confía en que Él está orando, incluso cuando no lo veas. La segunda verdad es que la medida de Dios es la abundancia. Él no opera con escasez, sino con un exceso glorioso que supera con creces cualquier cosa que podamos imaginar o pedir. Piensa en las sugerencias personalizadas de una plataforma de música que, después de escuchar una canción que te gustó, te recomienda un álbum completo de un artista similar, y luego te sorprende con una playlist curada de canciones que aún no conoces pero que te encantaran. La generosidad de Dios es así, te da mucho más de lo que necesitas para ser feliz. No te conformes con lo mínimo, pide con audacia. La tercera verdad es que nuestra comprensión es limitada, pero el poder de Dios no lo es. Por mucho que intentemos entenderlo, siempre habrá un margen de misterio divino. Es como cuando recibes un mensaje en una aplicación que te deja en visto, y tu mente empieza a maquinar todas las posibles razones. Dios no te deja en visto, Él está trabajando en un plan más grande que trasciende tu entendimiento actual. Su poder va más allá de tus percepciones. Permite que Él te sorprenda, que te guíe más allá de tus propios límites. Yo recuerdo a alguien que, después de pasar años luchando contra una enfermedad que los médicos daban por incurable, se aferró a este versículo. No solo creía que Dios podía sanarlo, sino que creía que Dios podía hacerlo de una manera que nadie, ni siquiera él mismo, podría prever. Y así fue. No solo la enfermedad retrocedió de forma inexplicable, sino que la persona encontró una paz interior y una fuerza vital que la transformaron por completo. Ya no vivía con el temor a la muerte, sino con el propósito renovado de vivir cada día al máximo, compartiendo su testimonio y su fe con todos los que encontraba. La sanidad externa fue solo el primer paso de una transformación profunda y duradera. ¿Estás dispuesto a creer que Dios puede hacer algo más que lo que has pedido? ¿Te atreves a imaginar lo que Dios podría hacer si le das el control total? ¿Estás preparado para la sorpresa que Dios tiene reservada para ti? Repite esto en tu corazón: mi Dios es todopoderoso para hacer mucho más de lo que yo puedo pedir o entender. Yo creo en su abundancia y confío en su plan perfecto para mi vida. Amado Padre Celestial, gracias por recordarnos que tu poder no tiene límites y que tu generosidad es infinita. Te pido que en este día, tu poder actúe en mi vida de maneras que yo ni siquiera puedo imaginar, trayendo sanidad, provisión y esperanza, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por acompañarme hoy en la aventura del propósito. Te recuerdo los pasajes que te invitamos a leer y meditar: Salmos 1, 1, 6, Proverbios 3,
1:10 y Juan 15, 1:17. Puedes encontrar más contenido y reflexiones en nuestra cuenta de Instagram. Ahora sí, abre tu Biblia, abre tu corazón. Vamos a leer juntos. En 3, 2, 1. Lectura. Salmos 1. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Sino que en la ley de Jehová está su voluntad, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo, y cuyas hojas no caen, y todo lo que hace, prosperará. No así los malos, que son como el tamo que levanta el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Proverbios 3. No te olvides de mi ley, y tu corazón guarde mis mandamientos. Porque largura de días y años de vida, y paz te darán en abundancia. La misericordia y la verdad no te dejarán, átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón. Y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Fíate de Jehová de todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócele en todos tus caminos, y él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová, y apártate del mal. Porque será medicina a tu cuerpo, y refrigerio para tus huesos. Honra a Jehová con tus bienes, y con las primicias de todos tus frutos. Y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Juan 15. Yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el labrador. Todo mape que en mí no lleve fruto, lo quitara, y todo mape que lleve fruto, lo limpiara, para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí, y yo en vosotros. Como un mape no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros las ramas, el que permanece en mí, y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque sin mí nada podéis hacer. Si alguno no permanece en mí, será echado fuera como un vape, y se secará, y los recogen, y los echan en el fuego, y arden. Si permaneceréis en mí, y mis palabras permanecieren en vosotros, pedid todo lo que quisierais, y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto, y así seréis mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado, permaneced en mi amor. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre, y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado, para que mi gozo esté en vosotros, y vuestro gozo sea cumplido. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros, como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamaré siervos, porque el mape no sabe lo que hace su señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre, os las he dado a conocer. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidáis al Padre en mi nombre, os lo dé. Esto os mando, que os améis unos a otros. Que la palabra de Dios habite en ti ricamente. Hasta mañana.